buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 5 y el día de hoy exploraremos al aparato reproductor masculino. Esperamos que esta presentación sea de su agrado y les ayude a comprender mejor el tema. Para entender cómo funciona el sistema reproductor masculino, primero debemos visualizar sus componentes principales. Este sistema se divide en 4 grupos funcionales, el cuales son las gónadas, que son los testículos, que son los órganos ovoides pares situados en el escroto, las vías espermáticas, las cuales son el sistema de conductos que incluye el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador, las glándulas accesorias, las cuales son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales o de Cowper, y los genitales externos, como lo son el pene y el propio escroto. Es fundamental notar que los testículos no están fijos, se encuentran suspendidos en sacos musculares que son una continuación de las capas de la pared abdominal anterior. Están conectados al abdomen mediante los cordones espermáticos y anclados al escroto por los ligamentos escrotales, que son restos del gubernaculum testis. Esta libertad de movimiento es vital para la regulación térmica que mencionaremos más adelante. El testículo no es solo un órgano glandular, es una planta de ingeniería biológica con 2 misiones críticas, las cuales son la espermatogénesis, que se va a encargar de la producción de los gametos, y la esteroidogénesis, la cual se va a encargar de la síntesis de andrógenos y principalmente de la testosterona. Un punto vital es su ubicación en el escroto. Para que la espermatogénesis ocurra, el testículo debe estar entre 2 y 3 grados Celsius por debajo de la temperatura corporal. Esto se logra gracias al músculo cremaster, el músculo dartos y un sistema de intercambio de calor llamado plexo venoso pampiniforme, el cual va a enfriar la sangre arterial antes de que llegue al órgano. Histológicamente, el testículo está envuelto por la túnica albugínea, una cápsula de tejido conjuntivo denso muy gruesa. En su cara posterior, esta cápsula se va a engrosar para formar el mediastino testicular, por donde entran y salen vasos y conductos. El interior se divide en unos 250 lobulillos mediante tabiques. En cada lobulillo encontraremos de 1 a 4 túbulos seminíferos, que es donde ocurre la magia de la producción de espermatozoides. Aquí debemos distinguir 2 grupos clave: las células de Leydig, que están en el estroma fuera de los túbulos, y las células de Sertoli, las cuales son las células de sostén que forman al epitelio seminífero. Pasaremos a explicar más detalladamente las células de Leydig y de Sertoli, ya que son las protagonistas funcionales del testículo. Las células de Leydig son las células encargadas de la esteroidogénesis, la cual se va a encargar de producir hormonas. Se van a encontrar en el estroma de tejido conjuntivo, en los espacios que quedan entre los túbulos seminíferos, y suelen aparecer en grupos o cúmulos pequeños. Son células grandes, poliédricas y eosinófilas. Se van a teñir intensamente de rosa. Contienen inclusiones lipídicas y un retículo endoplásmico liso muy extenso, donde están las enzimas para sintetizar testosterona a partir del colesterol. Y también encontraremos cristales de Reinke, las cuales son inclusiones citoplasmáticas bastoniformes únicas de estas células, aunque su función exacta se desconoce, pero pues es importante mencionarlos. Entre sus funciones y secreciones, la testosterona es su principal producto. En el adulto es indispensable para mantener la espermatogénesis, las glándulas accesorias y los caracteres sexuales secundarios. Encontraremos una proteína 3 similar a la de la insulina, la cual es crucial para estimular el descenso de los testículos durante el desarrollo fetal y promover la meiosis en el adulto. Y por último, la oxitocina, la cual va a estimular la contracción de las células mioides para mover los espermatozoides hacia afuera del testículo. Y su actividad va a ser estimulada por la hormona luteinizante de la hipófisis. Las células de Sertoli son el verdadero epitelio de los túbulos seminíferos y van a actuar como células nodrizas. Son células cilíndricas altas que no se dividen después de la pubertad. Se extienden por todo el espesor del epitelio seminífero, desde la lámina basal hasta la luz del túbulo.
Van a poseer un citoesqueleto muy elaborado con microtúbulos, filamentos de actina y pimentina que dan soporte mecánico a las células germinales que viven entre sus pliegues. Entre sus funciones encontraremos que nos servirán como sostén y nutrición, van a brindar organización estructural y nutrientes a los espermatozoides en desarrollo. Encontraremos a la barrera hematotesticular, las cuales van a formar las uniones herméticas que protegerán a las células germinales haploides de un ataque del sistema inmunitario. Y por último, la fagocitosis. Esto quiere decir que se comen los cuerpos residuales o el exceso de citoplasma que los espermatozoides desechan al madurar y también eliminan células que no se diferenciaron correctamente. Entre sus funciones secretoras tenemos la exócrina y la endocrina, las cuales van a consistir en una proteína fijadora de andrógenos, la cual se va a encargar de la secreción exócrina que se une a la testosterona para mantener una concentración alta dentro del túbulo. Esta será necesaria para la espermatogénesis. Luego tendremos a la hormona inhibina, la cual inhibe la liberación de FSH desde la hipófisis, y un factor inhibidor mulleriano durante la etapa fetal que va a evitar que se formen los órganos reproductores femeninos. La diferencia clave entre estas dos células es que las células de Leydig están fuera de los túbulos, o sea, en el intersticio, mientras que las de Sertoli van a estar dentro formando el túbulo. Y aquí encontraremos una correlación clínica importante, la cual es la ginecomastia, que consiste en los tumores de las células de Leydig, que son raros, pero pueden desarrollar mamas en los hombres adultos debido a que secretan estrógenos, además de andrógenos. Continuaremos con la explicación de la espermatogénesis. La fase espermatogónica va a comenzar con los espermatogonios, los tipo AD oscuros, que son células madre de reserva, los tipo AP claros, que se dividen para renovarse o diferenciarse en tipo B, que son los que finalmente darán paso a los espermatocitos. Las células hijas permanecen unidas por puentes citoplasmáticos para asegurar un desarrollo sincrónico. Luego tenemos la fase espermatocítica. Los espermatocitos primarios entran en la meiosis 1, que es la fase más larga, unos 22 días solo en profase, donde va a ocurrir el crossing over para garantizar la diversidad genética. Tras completar la meiosis 2 obtenemos espermátides haploides y luego tendremos la espermiogénesis, la cual consiste en una remodelación. Aquí no hay una división, solo va a haber un cambio de forma drástico en 4 fases: Golgi, casquete, acrosoma y maduración. Se forma el acrosoma lleno de enzimas como la acrosina para penetrar el óvulo. Se condensa el núcleo y se desarrolla el flagelo, y el exceso de citoplasma se desecha como un cuerpo residual que las células de Sertoli van a fagocitar. Y el proceso va a terminar con la espermiación, que es la liberación de los espermatozoides aún inmóviles hacia la luz del túbulo. Ahora tenemos las vías espermáticas intratesticulares. Los túbulos rectos, al final de los túbulos seminíferos hay una transición brusca. El epitelio pierde las células germinales y solo quedan células de Sertoli. Son conductos cortos que llevan los espermatozoides hacia el mediastino. Luego tenemos la red testicular, que se encuentra en la parte superior izquierda. Ubicada en el mediastino, es una red de conductos anastomosados revestidos por epitelio simple cúbico, y las células solamente tienen un cilio apical. Luego tenemos los conductillos eferentes, que la imagen se encuentra en la esquina inferior derecha, que son unos 20 conductos que van a atravesar la túnica albugínea, y su epitelio va a tener un aspecto de dientes de sierra, porque alternan células altas ciliadas que mueven a los espermatozoides y células bajas que reabsorben el líquido testicular. Aquí es donde aparece por primera vez una capa de músculo liso en la vía espermática. Y por último explicaré la barrera hematotesticular.
Este se va a formar por las uniones herméticas entre células de Sertoli contiguas. Esta barrera va a dividir el epitelio en dos, el compartimento basal, que es donde están los espermatogonios, y el compartimento adluminal, que es donde las células ya son haploides y genéticamente distintas. ¿Y por qué es vital? Es vital porque los espermatozoides aparecen en la pubertad, mucho después de que el sistema inmune haya aprendido a reconocer lo propio de lo ajeno. Como las células haploides son antigénicas, la barrera las aísla del sistema inmunitario, y si esta barrera falla por un trauma, por ejemplo, el cuerpo producirá anticuerpos antiespermatozoide, lo que es una causa común de infertilidad masculina. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Soy Camille Michelle Casarín Vergara y ahora mis demás compañeros seguirán explicando en qué sigue consistiendo este aparato reproductor masculino. Yo les voy a hablar sobre el tejido intersticial. Esta es la región del testículo que se encuentra por fuera de los túbulos seminíferos. Este es un tejido conectivo laxo y es crucial porque constituye el compartimento endocrino del testículo. Su origen es la continuación de la túnica vasculosa interna. Sus componentes tienen una matriz extracelular, fibroblastos, macrófagos y mastocitos. Su vascularización es una red extensa de capilares fenestrados. Tenemos una imagen sacada del ROS, donde nos marca la túnica albúginea, los vasos sanguíneos, los tabiques y los túbulos seminíferos. ¿Qué son las células de Leydig? Su función principal de estas células es la síntesis y secreción de la testosterona. Su morfología son unas células grandes, poligonales y agrupadas en racimos. Estas tienen una tinción intensamente eosinófilas, que son amutantes en retículo endoplasmático liso y mitocondrias con crestas tubulares. Su desarrollo bifásico es la actividad embrionaria, diferenciación sexual y reactivación puberal. Su regulación, estas células son estimuladas por la hormona luteinizante LH. Su proteína STAR, que es el transporte del colesterol a la mitocondria. Tenemos unas células de Leydig que están teñidas de rosa con su núcleo morado. Al igual que otras células secretoras de esteroides, las células de Leydig tienen un retículo endoplasmático liso, una característica que explica su eosinofilia. Las enzimas más necesarias para la síntesis de testosterona a partir del colesterol están asociadas con el retículo endoplasmático liso. En las células de Leydig también hay mitocondrias con crestas tubulovesiculares, otra característica de las células secretoras de esteroides. Tenemos una preparación de una célula de Leydig donde nos muestra su aparato de Golgi, sus lisosomas y su retículo endoplasmático liso y rugoso. Ahora vamos a hablar sobre la secreción de testosterona. Las células de Leydig se diferencian y secretan testosterona durante las primeras etapas de la vida fetal. La secreción de testosterona es necesaria para el desarrollo embrionario, la maduración sexual y la función reproductora. En el embrión, la secreción de testosterona y otros andrógenos es indispensable para el desarrollo normal de las gónadas en el feto masculino. Además de las testosteronas, las células de Leydig secretan la proteína del factor insulínico 3, que estimula el descenso de los testículos. En la pubertad, la secreción de testosterona inicia la producción de espermatozoides, la secreción de las glándulas sexuales accesorias y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. La secreción del factor de la proteína del factor insulínico 3 también promueve las divisiones meióticas en los túbulos seminíferos. En el adulto, la secreción de testosterona es indispensable para el mantenimiento de la espermatogénesis, así como los caracteres sexuales secundarios, las vías espermáticas y las glándulas sexuales accesorias. Las células de Leydig en los testículos adultos son la principal fuente de proteína circulante. La medición de proteína insulínica 3 se usa en el análisis clínicos para establecer el índice de capacidad esteroidogénica de las células de Leydig. Además de sintetizar la proteína insulínica 3, las células de Leydig producen y secretan oxitocina. Esta oxitocina testicular estimula la contracción de células mioides que rodean los túbulos seminíferos, moviendo los espermatozoides hacia los conductillos eferentes. Las células de Leydig son activas en la etapa temprana de diferenciación del feto masculino y después atraviesan un periodo de inactividad que comienza alrededor de los 5 meses de la vida fetal. Las células de Leydig inactivas son difíciles de distinguir de los fibroblastos. Cuando las células de Leydig se exponen a la estimulación gonadotrópica en la pubertad, otra vez se convierten en células secretoras de andrógenos y permanecen activas toda la vida.
En esta microfotografía electrónica se muestra la estructura interna de un cristal de Reinke en el citoplasma de una célula de Leydig humana. También se observa el retículo endoplasmático liso, que son las flechas negras, y una gota de lípidos, que son las letra L, en el citoplasma. El primer signo clínico de estos tumores benignos, además del agrandamiento testicular, suele asociarse con un aumento en la producción hormonal. En los varones prepúberes, esto conduce a una pubertad precoz, que es el desarrollo sexual a temprana edad, mientras que en los adultos puede observarse feminización, aparición de caracteres sexuales femeninos y ginecomastia, desarrollo mamario en el hombre. Ahora, ¿qué son las vías espermáticas intratesticulares? Estos son los conductos que transportan los espermatozoides desde el epitelio seminífero hasta el epidídimo. Sus componentes de la vía son los túbulos rectos y la red de testis o red de testi o red testicular. Tenemos una imagen de una preparación de testículo, donde podemos ver la cabeza del epidídimo, la túnica albugínea, la túnica vaginal, la red testicular y el cuerpo del epidídimo. ¿Qué son los túbulos rectos? Estos túbulos rectos tienen un segmento inicial donde solo las células de Sertoli sin las células espermatogénicas. Tienen un segmento principal que es un epitelio cúbico simple. Tenemos una imagen de una preparación de un testículo y donde podemos ver el túbulo recto que está teñido de rosa y tiene su epitelio cúbico simple. Estos túbulos rectos son los segmentos iniciales y cortos de las vías espermáticas intratesticulares. Estos actúan como el puente de conexión directa entre los túbulos seminíferos, donde ocurre la espermatogénesis, y la red de testis ubicada en el mediastino testicular. Tenemos una imagen de un testículo donde podemos ver lo que son los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, y donde podemos ver que tienen una conexión relativa que funcionan como un puente. Ahora vamos a hablar sobre el segmento principal. Conforme el túbulo avanza hacia el mediastino, las células de Sertoli terminan y el conducto pasa a estar revestido por un epitelio cúbico simple apoyado sobre una lámina basal delgada del tejido conectivo. Al igual que en las regiones siguientes, los espermatozoides que bajan por los túbulos rectos son todavía morfológicamente inmaduros y 100% inmóviles. Por lo tanto, el túbulo recto cumple una función de conducción puramente pasiva. Los espermatozoides son arrastrados a través de ellos gracias a la presión hidrostática generada por la producción continua de líquido testicular dentro de los túbulos seminíferos y los sutiles movimientos de contracción de las células mioides que rodean externamente a los túbulos vecinos. Tenemos una imagen de los pasos que siguen los espermatozoides inmaduros para que puedan ser arrastrados. Tenemos la transferencia pasiva del epidídimo a la vía testicular, al fluido de la vía testicular, la maduración del epidídimo que lleva probablemente 2 semanas y el tránsito rápido en los ductos deferentes. Aquí se adhiere el fluido seminal de la vesícula y también se adhiere el fluido prostático, que es el rete testis. El rete testis se describe como una red de conductos o canales interconectados y laberínticos que se localizan en el interior del mediastino testicular, es decir, el engrosamiento de la túnica albugínea y en la parte posterior del órgano. La red de testis está ubicada en el mediastino testicular, tiene un epitelio cúbico simple o plano bajo y sus células con un solo cilo apical y microvellosidades cortas. Tenemos una imagen donde se muestra el epitelio cúbico simple que está teñido de un color moradito. Tenemos un tejido conectivo denso y esto sería el red de testis. El retetestis funciona como una estación de paso intermedia. Los túbulos seminíferos terminan convirtiéndose en los túbulos rectos y estos túbulos rectos desembocan directamente en los canales de la retetestis. A su vez, de la retetestis salen los conductillos eferentes que llevan los espermatozoides hacia el epidídimo. Aquí tenemos 2 imágenes, una de unos túbulos seminíferos y los túbulos rectos. Como podemos ver, los túbulos seminíferos tienen una forma circular. Tienen sus células de Sertoli, sus espermatocitos primarios,
su epitelio seminífero, su lámina propia, sus fibroblastos que están por afuera. Ahora tenemos la movilización pasiva. Como los espermatozoides que salen de los túbulos seminíferos todavía son completamente inmóviles, el cilio de las células epiteliales ayuda a agitar y dirigir el líquido testicular para empujar a los espermatozoides hacia afuera del testículo. Tenemos también la absorción del líquido, que aquí las microvellosidades absorben gran parte del líquido y de las proteínas secretadas originalmente por las células de Sertoli, concentrando así la densidad de los espermatozoides antes de que abandonen el órgano. Tenemos una imagen de un testículo donde nos muestra el mediastino testicular, los conductillos eferentes, el epidídimo, donde procede la maduración y almacenamiento, el tejido conectivo denso, que es la túnica albugínea, y los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, que tienen el epitelio cúbico simple, el retetesti, que está en el mediastino testicular, y el movimiento pasivo y absorción. Tenemos el epitelio cúbico simple, que tiene sus cilios y sus microvellosidades. Bueno, compañeros, mi nombre es Axel Armenta y yo les hablaré del patrón de estructura y variaciones de las vías espermáticas extratesticulares. Bueno, primero que nada, las vías espermáticas extratesticulares comprenden el sistema de conductos que transporta a los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra, donde finalmente son expulsados al exterior, y estas vías son 5, que son los conductos eferentes, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. Bueno, en orden, estos empiezan con los conductos eferentes, que son una parte fundamental de las vías espermáticas, ya que su patrón de estructura y organización presenta las siguientes características. Bueno, parten de una red testicular en un número de 10 a 15 conductos y atraviesan la túnica albugínea en la porción superior posterior del testículo. Después de esto, ingresan a la cabeza del epidídimo. Al ingresar a la cabeza del epidídimo, debido a que su recorrido es muy tortuoso, entran en una forma denominada cono del epidídimo o cono eferente. El conjunto de estos conos, junto con el tejido conectivo y la porción inicial del conducto del epidídimo, constituye la cabeza del epidídimo. Después, su estructura histológica. La pared de estos conductos está diseñada tanto para el transporte como para la modificación del fluido luminal. Posee un epitelio muy característico, que es un epitelio cilíndrico simple con un límite luminal de forma guirnilada. Esta variación en la altura del límite luminal se debe a que el epitelio está compuesto por dos grupos celulares alternados. Las células ciliadas, que ayudan con el transporte de los espermatozoides, ya que en esta etapa los espermatozoides aún son inmóviles, y las células absortivas, las cuales presentan microvellosidades en su superficie y tienen una alta capacidad endocítica. Son responsables de reabsorber más del 90% del líquido que abandona los túbulos seminíferos. También es importante señalar la membrana basal y la capa muscular, ya que este epitelio descansa sobre una membrana basal nítida, la cual está rodeada por una fina capa de células musculares lisas dispuestas en forma circular. Estas células también colaboran en el transporte del contenido hacia el epidídimo. Sus funciones y variaciones. Primero, su principal función es la reabsorción masiva, ya que la gran capacidad absortiva es una de sus características notables, permitiendo concentrar el semen antes de que éste alcance el conducto del epidídimo. Y este mecanismo es muy similar al mecanismo de absorción del riñón, ya que estos se dan por bombeo activo de sodio seguido de capacitación osmótica de agua, y es análogo al de los túbulos proximales renales, lo cual se explica gracias a su origen en común con el mesonéfros. Ahora hablaremos del epidídimo. El epidídimo es un órgano integrante de las vías genitales masculinas internas que se sitúa adosado al testículo y tiene la función de transportar, madurar, almacenar los espermatozoides. Su estructura presenta un patrón segmentario con varias variaciones histológicas y funcionales a lo largo de su recorrido. Primero que nada, su organización anatómica. Anatómicamente se divide en 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está constituida por los conductillos eferentes o conos eferentes, que ya se hablaron anteriormente, y tejido conectivo circundante, y la porción inicial del conducto del epidídimo. Después tenemos el cuerpo y la cola, los cuales están formados por el conducto del epidídimo, un tubo único extremadamente tortuoso de aproximadamente 6 metros de largo, que se extiende hasta el polo testicular inferior, donde se continúa con el conducto deferente.
La estructura histológica del conducto del epidídimo. Bueno, primero, la pared del conducto del epidídimo sigue un patrón de organización compuesto por una mucosa, que es epitelio y lámina propia, y una capa muscular de tejido conectivo laxo externo. Primero, el epitelio es de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, uniforme, y presenta dos tipos celulares principales. Primero, las células principales, que son muy altas en la cabeza y disminuyen gradualmente su altura hasta ser cilíndricas bajas en la cola. Poseen esterocilios, que son microvellosidades inmóviles largas, que aumentan la superficie de absorción. Su citoplasma es un retículo endoplasmático rugoso con aparato de Golgi muy desarrollado, ya que éstas secretan sustancias como la glicerofosfatiricolina y las glucoproteínas. También tenemos las células basales, las cuales son células pequeñas, redondeadas o piramidales, que funcionan como células madre precursoras de las principales. Después tenemos a la capa muscular, la cual rodea la membrana basal y está compuesta por células musculares lisas en disposición circular. Esta capa se vuelve más gruesa en dirección distal hacia la cola, donde también aparece una capa longitudinal externa. Después tenemos las variaciones funcionales por segmentos. El epidídimo no es un simple conducto de transporte. Su epitelio y musculatura varían para cumplir funciones específicas según el segmento. Primero, en el segmento inicial, que es la cabeza del epidídimo, tiene una gran capacidad absortiva. Junto con los conductillos eferentes, reabsorbe más del 90% de líquido, que abandona los túbulos seminíferos y concentra el semen. Y después, en el segmento medio, o sea en el cuerpo, es el sitio donde ocurre la maduración final de los espermatozoides. En este tramo, los espermatozoides adquieren movilidad independiente y la capacidad de unirse a la zona pelúcida del oocito. El transporte aquí ocurre por contracciones peristálticas espontáneas. Por último, en el segmento terminal o la cola del epidídimo, funciona como el lugar de almacenamiento de espermatozoides maduros. Las células musculares de este segmento no tienen una densa inervación adrenérgica, no se contraen espontáneamente, sino que lo hacen de forma intensa durante la estimulación sexual para vaciar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la eyaculación. Después tenemos el conducto deferente. El conducto deferente es la continuación del conducto del epidídimo y representa una de las estructuras más largas de las vías espermáticas, con una longitud aproximada de 40 centímetros. Su patrón estructural sigue la organización general de los órganos huecos, la cual, recordando, es mucosa, muscular y adventicia, pero con variaciones específicas adaptadas a su función de transporte rápido durante la eyaculación. Primero que nada, hablemos de su organización. El trayecto se origina en el polo inferior del testículo. Su primera porción es muy sinuosa, pero luego se rectifica para ascender al borde posterior del testículo e integrar el cordón espermático. Después su terminación es en la ampolla, ya que antes de unirse al conducto de la vesícula seminal, sufre una dilatación denominada ampolla del conducto deferente. Finalmente se estrecha para formar el conducto eyaculador, que desemboca en la uretra prostática. Bueno, hablemos de su patrón histológico. La pared del conducto deferente es notablemente gruesa y firme, lo que permite que sea fácilmente palpable a través del escroto. Primero hablemos de la mucosa, en la cual la luz presenta pliegues longitudinales bajos en un corde transversal, lo cual otorgan a la luz un espectro estrellado característico. Su epitelio es de tipo pseudoestratificado cilíndrico, aunque similar al del epidídimo es considerablemente más bajo, y también posee esterocilios. Y su lámina propia es una capa muy delgada de tejido conectivo. Después, en su capa muscular podemos ver que el rasgo más distintivo del órgano es su espesor de hasta 1.5 milímetros y está organizado en 3 estratos de músculo liso: una capa longitudinal interna, una capa circular intermedia muy gruesa y una capa longitudinal externa. Este músculo es de tipo multiunitario, lo que significa que las fibras funcionan independientemente y permiten las contracciones rápidas. Y después tenemos a la capa adventicia, la cual se compone de tejido conectivo denso en la zona inmediata a la capa muscular y se transforma en tejido conectivo laxo al unirse con las estructuras circundantes. Hablemos también de sus variaciones o de la variación en sus funciones. Primero que nada, su función principal es el transporte y la eyaculación. El conducto deferente no transporta espermatozoides de forma continua, sino que durante la estimulación sexual, la fuerte musculatura realiza contracciones peristálticas potentes, la cual impulsan a los espermatozoides desde la cola del epidídimo hacia la ampolla y finalmente la uretra a través del conducto eyaculador. La inervación.
Principalmente presenta una densa inervación adrenérgica, la cual es responsable de coordinar las contracciones intensas durante el acto sexual. Y también tenemos que hablar de la variación segmentaria, ya que la ampolla del conducto deferente presenta una estructura mucosa similar al de las vesículas seminales, con pliegues ramificados que pueden simular cavidades aisladas en cortes histológicos. Después hablaremos del conducto eyaculador. El conducto eyaculador es el segmento final de las vías espermáticas antes de que se incorporen a la uretra. Su patrón estructural y sus variaciones son las siguientes. Primero hablemos de su origen y su trayecto. Se origina por la unión del conducto excretor de la vesícula seminal con la porción terminal estrechada de la ampolla del conducto deferente. Su recorrido tiene una longitud aproximada de 2 centímetros y atraviesa la próstata en dirección diagonal y descendente a través de su parte posterior. Desemboca en la uretra prostática a nivel del colículo seminal, situándose sus orificios uno a cada lado del utrículo prostático. Después hablemos de su estructura histológica, que es principalmente mucosa. La mucosa es muy delgada y se caracteriza por formar numerosos pliegues finos en su superficie interna. Su epitelio puede ser de tipo cilíndrico simple o pseudoestratificado. Y la lámina propia se distingue por poseer una gran abundancia de fibras elásticas. Después hablemos también de las variaciones en su capa muscular, ya que a diferencia de los segmentos precedentes de las vías espermáticas, el conducto eyaculador presenta una variación drástica en su musculatura a medida que avanza. En su porción inicial solo se detecta una capa muscular propia en la primera porción del conducto. En su porción distal, el resto de su trayecto a través de la glándula prostática y la capa muscular propia desaparece. En este tramo, la lámina propia del conducto está rodeada directamente por tejido fibromuscular prostático, que también se le llama estroma prostático. Por último, hablemos también de la uretra. La uretra masculina es el conducto final de las vías espermáticas, que transporta tanto el semen como la orina hacia su exterior. Su estructura presenta varias variaciones. Primero hablemos de su organización anatómica. Desde el punto de vista anatómico y funcional se divide en 3 partes, que es la uretra prostática, la cual atraviesa la glándula prostática en toda su extensión. Después la uretra membranosa, que es el tramo que cruza el diafragma urogenital. Y después la uretra esponjosa o uretra peniana, la cual recorre el cuerpo esponjoso del glande y el pene. Después, también es importante resaltar sus variaciones en el epitelio de revestimiento, ya que el tipo de epitelio cambia drásticamente a lo largo del conducto. En la uretra prostática está revestida por urotelio y epitelio de transición, similar al de la vejiga urinaria. En las uretras membranosa y esponjosa, el epitelio es predominantemente pseudoestratificado o estratificado cilíndrico. Y en la fosa navicular, cerca del orificio externo del glande, el epitelio se transforma en estratificado plano, el cual se continúa directamente con la epidermis de la piel del meato urinario. La estructura y mucosa de las glándulas. El colículo seminal se encuentra en la pared posterior de la uretra prostática. En esta elevación desembocan los 2 conductos eyaculadores. Las glándulas del litre son pequeñas glándulas intraepiteliales de secreción mucosa dispersas por toda la longitud de la uretra, que contribuyen a la lubricación. La lámina propia, compuesta por un tejido laxo, está muy vascularizada, especialmente en su parte profunda. Después hablemos también de las variaciones en la musculatura y sostén. La presencia y tipo de músculo varían según el segmento. Primero hablemos de las variaciones en la uretra prostática. En esta parte se posee una capa de músculo liso que es continuación del músculo detrusor de la vejiga y actúa como esfínter involuntario. Después, en la uretra membranosa, el músculo liso está rodeado por fibras musculares estriadas del diafragma urogenital, que constituyen el músculo esfínter externo de la uretra, bajo control voluntario. Y por último tenemos en la uretra esponjosa, sus características o sus variaciones son que en esta porción se carece de una capa muscular propia, ya que la mucosa está rodeada directamente por el tejido eréctil del cuerpo esponjoso de la uretra. Ahora pasamos con las glándulas accesorias, que tienen como función principal el producir y secretar los líquidos que conforman el semen, en los cuales van a nutrir, proteger y facilitar el transporte de los espermatozoides. Va a constar de 2 vesículas seminales, la próstata y 2 glándulas vulvoretrales o también denominadas como de Cooper.
vesículas seminales, las cuales son un par de glándulas tubulares alargadas y muy tortuosas. Estas se van a encontrar en lo que es la parte posterior de la pared de la vejiga. Cada vesícula seminal es una vaginación de la pared de la ampolla del conducto deferente. Su función secretora y morfológica van a estar bajo control gracias a la hormona testosterona. Como se puede observar en el corte histológico, va a estar compuesta por 3 componentes. En la porción más externa va a ser el tejido conjuntivo. En la porción intermedia va a ser una capa muscular, la cual esta se va a subdividir en 2. Una capa muscular circular, que esta va a ser interna, y una capa longitudinal, que esta va a ser como que la capa externa. La contracción de la cubierta muscular lisa durante la eyaculación permite la expulsión de la secreción hacia los conductos eyaculadores. Por último, tenemos en la porción más interna lo que es la capa mucosa. Esta va a estar muy plegada y va a estar revestida por epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado. Como se puede observar, va a contener muchos pliegues primarios, secundarios y terciarios. Bueno, en este corte histológico se puede observar con mayor detenimiento lo que son las células epiteliales de la capa mucosa. Se puede observar estas células cilíndricas no ciliadas y en lo que es la parte más inferior, estas células redondas bajas, las cuales van a estar apoyadas sobre la lámina basal. Y bueno, este es otro corte donde pues se observa aquí lo que es la luz vesical, la capa mucosa que pues va a estar repleta de pliegues primarios, secundarios y terciarios. Y aquí indicado como ML, pues es esta capa intermedia de músculo liso, que pues recordemos que va a estar compuesta por una capa circular interna y una longitudinal externa. En cuanto a las secreciones de las vesículas seminales, es un material viscoso blanco amarillento, la cual va a contener fructosa, que recordemos que es esta principal fuente de sustrato metabólico para los espermatozoides. Además va a contener sacáridos como son aminoácidos, ácido ascórbico y prostaglandinas. En general, la secreción va a constituir el 75% del eyaculado humano. Ahora pasamos con la próstata, que es la glándula accesoria más grande, y esta tiene como función el secretar un líquido claro con un pH alcalino de 7.29. Esta glándula está ubicada en lo que es en la pelvis, debajo de la vejiga, donde rodea el segmento prostático de la uretra. Va a estar compuesta por estas glándulas tubuloalveolares y bueno, estos van a estar separados por un tabique fibromuscular. Las glándulas tubuloalveolares van a estar dispuestas en 3 capas concéntricas. En lo que es la porción interna vamos a tener lo que es la mucosa, en donde las glándulas drenan directamente en la uretra. Una porción intermedia, que es la submucosa, y una porción externa, que es la capa periférica, donde contiene glándulas prostáticas principales. Lo que es la capa intermedia y la periférica contienen conductos que desembocan en los senos prostáticos. De forma histológica, la próstata va a contener zonas, va a estar dividida en zonas. La principal es la zona central, que aquí está representado con la letra A, donde contiene glándulas mucosas periuretrales, los cuales rodean conductos eyaculadores conforme atraviesan la próstata. Sus células tienen como característica un citoplasma basófilo, además de prominente, así como también núcleos grandes que van a estar desplazados a diferentes alturas de las células adyacentes. Pasamos con la zona periférica, que aquí está representado con la letra D. Y bueno, esta va a estar constituida por glándulas ramificadas que rodean la zona central, además como ocupa lo que son las porciones laterales. Un dato clínico es que esta zona es altamente susceptible a inflamaciones, así como también es donde generalmente se da lo que es un carcinoma prostático. Esta zona se puede palpar mediante un tacto rectal. Ahora pasamos con la zona transicional, que aquí está representado con la letra C. Esta zona contiene glándulas mucosas periuretrales, donde rodea la uretra prostática. En adultos mayores, en esta zona, las células parenquimatosas experimentan una hiperplasia formando masas nodulares de células epiteliales, y esta zona, al estar muy cerca de la uretra prostática,
sumando los nódulos que se formaron de las células epiteliales, en conjunto pueden comprimir y causar una dificultad miccional, generando una alteración conocida como hiperplasia prostática benigna. Por último, tenemos la zona periuretral, que aquí está representada con la letra E, donde va a contener glándulas mucosas y submucosas. Cuando hay etapas avanzadas de la hiperplasia prostática benigna, esta zona puede experimentar una proliferación patológica, pero sobre todo en componentes del estroma. Sumando los nódulos que se formaron en lo que es la zona transicional, genera un aumento en lo que es, generando un aumento y una compresión en la uretra y por ende una mayor retención de la orina en la vejiga. En lo que es la superficie anterior de la próstata, va a estar ocupada por un estroma fibromuscular, que es esta que se observa. Y bueno, esta va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso irregular con una cantidad de fibras musculares lisas. En cada zona que el epitelio glandular es cilíndrico simple, que son estas células, también se pueden observar parches de epitelio cilíndrico, no, cúbico simple, o también pseudoestratificado, que son estos que se observan. Los alvéolos de las glándulas prostáticas contienen secreciones prostáticas o también denominadas como cuerpos amiláceos, que son estas que se observan, donde se pueden ver como si fueran laminillas concéntricas. Y bueno, estas láminas o estos más bien cuerpos amiláceos son ricos en licoproteínas y en ocasiones también pueden presentar una calcificación parcial. El epitelio glandular se va a encontrar bajo la influencia de dos hormonas, la testosterona y por andrógenos suprarrenales, que estos se producen en lo que son las células secretoras del epitelio glandular y son convertidas en dihidrotestosterona. Aquí tenemos otro corte histológico donde se observa las glándulas tubuloalveolares y van a estar estas separadas por un tabique fibromuscular, además de que en el centro se pueden observar estos cuerpos amiláceos, que son como si fueran laminillas concéntricas, y además de las células secretoras. Con mayor detenimiento lo que son el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, donde estos núcleos más redondos que están pegados al tejido conjuntivo son las células basales. En cambio, estos núcleos que se están como que alargando y se están alejando de lo que es la base del epitelio pertenecen a las células secretoras, las cuales nos van a secretar lo que es el antígeno prostático específico, que bueno, este es un marcador fundamental en tumores, ya que en condiciones normales es secretado por los alvéolos de la próstata. Este, al ser expulsado hacia la uretra prostática durante la eyaculación, permite la contracción del tejido fibromuscular de la próstata. Y bueno, generalmente hay concentraciones muy reducidas en la sangre. Sin embargo, cuando hay un cáncer de próstata, estas concentraciones tienden a aumentarse. Y bueno, esto sucede ya que el epitelio prostático transformado va a generar o va a producir grandes cantidades de este antígeno y pues los va a liberar a la circulación. Además, otra alteración que se puede relacionar con concentraciones altas de este antígeno es también afecciones benignas como es la prostatitis. Y bueno, este antígeno también va a estar presente en otros tejidos no prostáticos como es la mama, el ovario, las glándulas salivales y el tejido hepático. Otra secreción que nos va a dar estas células va a ser la fosfatasa ácida prostática, que bueno, esta nos va a ayudar a regular el crecimiento celular y metabolismo del epitelio glandular. Sus concentraciones séricas altas son encontradas igual en pacientes con cáncer de próstata metastásico. Y bueno, por lo tanto también nos ayuda como un marcador alternativo,
del antígeno prostático específico. Por último es la fibronolixina, la cual pues también va a ser secretada por la glándula prostática y su función es licuar el semen. Por último tenemos las glándulas vulvoretrales o también denominadas como de Cooper. Estas tienen un tamaño de un chícharo o de un guisante y van a estar localizadas en lo que es en el diafragma genital. Van a estar compuestos por estos conductos que contienen un epitelio cilíndrico simple, secretoras de moco. Y bueno, su altura va a variar de acuerdo al estado funcional de la glándula. Además de que conforme se vaya acumulando el material de secreción, los núcleos de estas células van a ir siendo desplazados a la periferia. Así como las otras glándulas, también va a estar controlado bajo la influencia de la testosterona. Y bueno, nos va a formar una secreción clara y mucosa que contiene galactosa, galactosamina, ácido galacturónico, ácido oxálico y metilpentosa. Y bueno, esta secreción va a ser liberada mediante un estímulo sexual, además de que constituye una parte principal del líquido preseminal que sirve primero para lubricar la uretra antes de la eyaculación, facilitando el paso del semen, así como también neutralizar la acidez residual de la uretra que puede quedar por el vaso de la orina y podría dañar a los espermatozoides. Y por último, también preparar el ambiente para los espermatozoides, haciéndolo un ambiente más favorable para su viabilidad y movilidad. Bueno, pues muy buen día a todos. Mi nombre es Enrique Dagda y yo les voy a hablar sobre los órganos reproductores masculinos externos. Estos órganos reproductores masculinos externos están compuestos fundamentalmente por dos estructuras, que es el pene y el escroto. Aunque se encuentran en el exterior del cuerpo, su función está íntimamente ligada a los órganos internos. Esto debido a que los órganos reproductores masculinos externos, como el pene y el escroto, cumplen tres funciones biológicas y fisiológicas fundamentales, las cuales son indispensables para la reproducción humana. Estas tres funciones van a ser la cópula y entrega de gametos, que es la función del pene, en donde su diseño biomecánico va a permitir introducir los espermatozoides directamente en el tracto reproductor femenino para maximizar las probabilidades de fecundación. Esta función se puede subdividir en la erección y la emisión y eyaculación. Gracias a la erección se va a producir una relajación del músculo liso trabecular y al llenar los sinusoides vasculares, el pene va a transicionar de un estado flácido a uno rígido. Esta rigidez es indispensable para permitir la penetración vaginal. Esta función de la erección la vamos a analizar más adelante a fondo. La otra subfunción va a ser la emisión y la eyaculación. Esta consiste en que mediante una respuesta refleja coordinada por el sistema nervioso simpático, los espermatozoides y el líquido seminal van a ser expulsados a través de la uretra. La contracción del músculo bulboesponjoso en la base del pene va a propulsar el semen hacia el exterior en el momento del orgasmo. En este sentido, pasamos a la segunda función, que es la termorregulación y la protección gonadal. Esta va a ser una función del escroto y esta función pues nos va a permitir que el escroto, siendo un saco fibromuscular cuya función es mantener el ambiente óptimo para las gónadas masculinas, en este caso los testículos, va a otorgar protección mecánica, alojando y aislando y protegiendo físicamente a los testículos, los epididimos de cualquier traumatismo. En este caso, la termorregulación de la espermatogénesis va a consistir en que la producción de espermatozoides viables es sumamente sensible a la temperatura y no puede ocurrir eficientemente a la temperatura corporal central. En este caso se va a requerir una temperatura menor al resto del cuerpo. Por eso es que el escroto va a regular esto mediante dos respuestas musculares reflejas. Ante el frío, el músculo dartos se va a contraer arrugando la piel del escroto para reducir la pérdida de calor.
mientras que el músculo cremaster va a elevar los testículos acercándolos al abdomen para absorber el calor corporal. Ante el calor, ambos músculos se van a relajar, la piel escrotal se vuelve lisa y delgada y los testículos van a descender, alejándolos del cuerpo para disipar pues el calor irradiado o la evaporación a través del sudor. Estas dos funciones van a conformar la termorregulación y la protección gonadal, que va a ser la función pues principal del escroto. Aunque también cabe mencionar que la otra función es la conducción y la excreción urinaria, que va a ser una función compartida. A diferencia del sistema reproductor femenino, donde las vías urinarias y genitales están completamente separadas, el hombre va a albergar a la uretra en el pene, convirtiéndolo en un órgano urogenital. La uretra va a correr a lo largo del cuerpo esponjoso del pene y su función va a ser servir como un canal de salida para la orina, misma que proviene de la vejiga como para el semen durante la eyaculación. Esto nos va a dar un mecanismo de seguridad, pues durante la erección y la eyaculación, el esfínter urinario interno de la vejiga se va a cerrar herméticamente por acción simpática. Esto va a evitar que la orina se mezcle con el semen y previene la eyaculación retrógrada. Estas tres son las funciones principales de los órganos reproductores externos y ahora vamos a comenzar a estudiar más a fondo el primer órgano, que va a ser el pene. El pene es un órgano copulador masculino que sirve como canal para excreción de la orina. Desde el punto de vista anatómico, vamos a dividir a este en tres partes principales. La raíz, como podemos ver en la imagen, es la parte fija que va a conectar a las estructuras óseas y ligamentos de la pelvis. El cuerpo, que va a ser la porción móvil y libre, va a estar constituido por tres columnas de tejido eréctil altamente vascularizado. En este caso, pues va a haber dos cuerpos cavernosos situados en la parte dorsal que se van a llenar de sangre durante la excitación sexual, provocando así la erección. Y va a haber un cuerpo esponjoso situado en la parte ventral. Este va a ser más pequeño y aloja en su interior a la uretra. Su función será el mantener la uretra abierta durante la eyaculación para permitir el paso del semen. Otra parte importante del pene va a ser el glande, el cual se va a situar en el extremo distal del cuerpo esponjoso, como lo vemos aquí en la imagen, y va a estar conformado de el cono, que es la zona altamente sensible debido a su gran cantidad de terminaciones nerviosas, el prepucio, que va a ser un pliegue de piel móvil que cubra y proteja al glande cuando esté flácido, cuando el pene esté flácido, y puede ser removido mediante la circuncisión. En algunas culturas se hace como parte de creencias propias. El frenillo va a ser un pequeño pliegue de piel que va a unir la parte inferior del glande con el prepucio. En este caso, analicémoslo analizando una laminilla histológica que se presenta aquí en la imagen, la cual presenta un corte transversal del cuerpo del pene, encontrando así una disposición concéntrica bien definida. En el esquema podemos ver los cuerpos cavernosos marcados con dos Cs. Estos son dos cilindros de tejido eréctil situados en la parte superior dorsal del pene y van a ser los principales responsables de la rigidez durante la erección, ya que sus sinusoides o cavernas vasculares son más grandes y van a acumular la mayor cantidad de sangre a alta presión. La parte marcada con una C y una S va a ser el cuerpo esponjoso. Este es el único cilindro de tejido eréctil situado en la parte inferior ventral. Su función principal va a ser el albergar y proteger la uretra. Histológicamente es más elástico y menos rígido que los cuerpos cavernosos. Esto para evitar que la uretra colapse durante la eyaculación.
Otra parte que podemos ver en la laminilla es la parte marcada con una T y una A. Esta es la túnica albugínea, que va a ser la capa de tejido conectivo denso regular o fascia profunda que rodea exteriormente a los cuerpos eréctiles. En la imagen podemos ver cómo se envuelve de forma especialmente gruesa y resistente a los dos cuerpos cavernosos, los que marcamos con dos Cs, y esto pues funcionando como una pared rígida que aplasta las venas e impide que la sangre se escape durante la erección. En este caso, pues cabe mencionar que el núcleo funcional del pene está constituido por 3 cilindros de tejido eréctil, como lo habíamos mencionado, aunque comparten elementos. Su composición histológica va a diferir significativamente. En este caso, los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos van a tener pues características propias. Por ejemplo, los cuerpos cavernosos se van a ubicar en la parte dorsal y el cuerpo esponjoso en la parte ventral. La túnica albugínea del cuerpo cavernoso se va a hacer muy gruesa y densa, va a ser una estructura que contiene una bicapa de fibras de colágeno circulares internas y longitudinales externas, mientras que para el cuerpo esponjoso esta túnica va a ser delgada y elástica, mayor proporción de fibras elásticas va a tener, y esto va a evitar el colapso de la uretra. Las trabéculas en los cuerpos cavernosos van a ser gruesas, compuestas predominantemente por músculo liso y colágeno tipo 1, mientras que para el cuerpo esponjoso, estas van a ser delgadas, predominando las fibras elásticas sobre el músculo liso. Para el cuerpo cavernoso, los sinusoides vasculares van a ser grandes, amplios en el centro y más pequeños en la periferia. Así como para el cuerpo esponjoso van a ser pequeños y de tamaño uniforme en general. Bien, hablemos de los componentes celulares y tisulares de esto. El endotelio, el que podemos ver marcado con flechas a la derecha, tenemos que analizar que en este espacio los espacios claros o blancos del centro en el seno cavernoso van a señalarlo. El borde exacto que limita ese espacio está tapizado por una hilera o una monocapa de células. En el corte se aprecian perfectamente pues los núcleos aplanados y oscuros, puesto que son basófilos. Este es el epitelio plano simple, va a ser un endotelio continuo y va a recubrir las cavernas. La trabécula, situada a la izquierda y el centro, como podemos ver, va a ser el tabique sólido que va a separar un seno del otro. Histológicamente podemos distinguir estas estructuras. Las fibras musculares y lisas presentan un teñido de un rosa intenso que va a ser indicar que va a ser acidófilo y va a formar haces densos. Estas van a ser células que se relajan gracias al óxido nítrico liberado por ese mismo endotelio. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Las fibras colágenas y los fibroblastos que se presentan pues van a indicar que las zonas de matriz extracelular son un poco más claras y los núcleos alargados. Estas características pues van a dar el soporte estructural al tejido. Encontramos también el nervio en la parte inferior central, como podemos observarlo con las flechas. Se aprecia un corte de este nervio. Este va a ser el encargado de llevar la inervación autonómica, en este caso la simpática y la parasimpática. Esto para regular el tono de este en el sistema vascular. Lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando hablemos sobre la erección. El endotelio sinusoidal, cabe mencionar que en todas las cavernas o sinusoides están tapizadas por un endotelio continuo no fenestrado. Estas células endoteliales no son meros revestimientos, son metabólicamente activas y contienen abundantes caveolas. Hablando del escroto, que es otra parte que tenemos que analizar, sabemos que este es un saco de piel fibromuscular suspendida debajo de la raíz del pene.
Su función principal es netamente protectora y termorreguladora. En este caso, va a tener una función de termorregulación y de protección como tal. Vamos a explicarlo primero analizando las capas del escroto. De la más interna a la más externa se compone por, primeramente, la piel escrotal, como lo podemos ver aquí en la imagen. Esta es de aspecto rugoso para poder ampliar o reducir su superficie en función de la temperatura externa, como lo habíamos mencionado antes. Cuando hace frío, disminuye la superficie escrotal y se disipa menos calor. La siguiente capa va a ser la fascia superficial o la capa conocida como dartos. Esta va a ser una capa de músculo liso, de contracción involuntaria, que se contrae con el frío y se relaja con el calor, siendo la responsable del aspecto rugoso del escroto y del mecanismo termorregulador como tal. En siguiente tenemos la fascia espermática externa, la cual va a ser una capa meramente protectora de tejido fibroso, seguida por la túnica cremastérica, como la vemos, que esta va a ser una capa de músculo estriado, pues conocido como cremaster, que eleva el testículo cuando hace frío y lo desciende alejándolo del cuerpo cuando hace calor. Es el segundo mecanismo de regulación térmica de los testículos. Siguiente viene la fascia espermática interna, como lo vemos aquí en la imagen. Analicemos que la fascia espermática interna es otra capa de tejido resistente con función protectora. Esta va seguida de la túnica vaginal. Esta va a tener dos capas, la parietal, que es la más externa, y la visceral, que es la más interna. Y esta va a estar adherida al testículo. Entre ambas hay un líquido, pues, de color semiamarillento, que va a contener la función amortiguadora. Si este líquido aumenta mucho, se produce un hidrocele. Regresando al pene, hablemos sobre el tejido eréctil. El tejido eréctil en general se va a organizar en una vasta red de espacios vasculares intercomunicados, a los que vamos a conocer como cavernas vasculares, sinusoides o espacios sinusoidales. Hablando de esto, tenemos que saber que estas arterias tienen una morfología tortuosa o en espiral, perdón. Estas arterias éclinas de las que mencionábamos van a tener una morfología complicada cuando el pene está flácido. ¿Esto por qué? Porque va a ser generalmente más en espiral. Analicemos aquí el tejido como tal. Ante un estímulo sexual, la función de estas arterias da un giro de 180 grados para permitir la ingurgitación de este tejido. Histológicamente, las arterias éclinas poseen engrosamientos de su capa íntima. En este caso, lo podemos ver en esta diapositiva, pues nos explica el suministro sanguíneo del tejido eréctil. Este va a tener una disposición anatómica única. La arteria profunda del pene va a dar origen a las arterias éclinas como tal. Cuando tenemos una relajación muscular masiva, las neuronas van a liberar lo que conocemos como óxido nítrico, el cual va a activar una cascada de reacciones que va a permitir como tal el estado de erección. Como lo podemos ver aquí, se encuentra el tejido eréctil formado por trabéculas, por senos cavernosos y por sinusoides. En este caso podemos ver en la segunda imagen la túnica albugínea, marcando el septum como la parte que divide el cuerpo cavernoso, el primario del secundario, o en este caso los dos cuerpos cavernosos, rodeados por la túnica albugínea, cerca de la uretra y del cuerpo esponjoso. Hablemos como tal de la vascularización, pues las arterias éclinas son vasos sanguíneos más importantes en la fisiología de la erección. Histológicamente no funcionan como simples conductores pasivos de transporte, sino como válvulas de control hemodinámico. ¿Por qué decimos esto?
Generalmente, el pene se encuentra en un estado de flacidez. El estado funcional del tejido eréctil depende directamente de la contracción o relajación del músculo lisotrabecular y de las arterias éclinas. El estado de flacidez va a estar gobernado de forma permanente por el sistema nervioso simpático. En este caso, todo comienza con las neuronas postganglionares simpáticas, las cuales liberan continuamente el neurotransmisor conocido como noradrenalina. Este se libera en el estroma del tejido eréctil. La noradrenalina se une a los receptores alfa-1 adrenérgicos, situados en la membrana plasmática de las células musculares lisas, de las trabéculas y de las arterias éclinas. Esta unión activa una proteína que desencadena la producción de inositol trifosfato o IP3. El IP3 viaja al retículo sarcoplasmático y abre los canales de calcio, inundando el citoplasma celular. El calcio se une a la calmodulina, activando la quinasa de la cadena ligera de miosina, o MLCK. Esto va a generar puentes cruzados con la actina. La consecuencia será que las células musculares lisas se contraigan con fuerza. Esta contracción no es un espasmo transitorio, es un tono contráctil sostenido que mantiene las compuertas del pene cerradas, digámoslo así. El espacio sinusoidal se va a mantener colapsada, la sangre fluye a través de los cortocircuitos arteriovenosos directamente a las venas, manteniendo este tejido flácido, como lo podemos ver aquí en la imagen, el cual nos presenta un corte que presenta exactamente lo que estamos describiendo. Generalmente tenemos que saber que el pene va a reaccionar a estímulos. En este caso hablemos de la erección. Ante un estímulo visual, táctil o psíquico, el sistema parasimpático y las neuronas NA-NC o no adrenérgicas toman el control, iniciando una cascada química crucial. ¿Cómo funciona esto? Pues en un estado de erección, el estímulo y el cerebro van a comenzarlo todo. El cerebro procesa un estímulo que puede ser, como les mencionaba, de tipo psicógeno o de reflejo. En este caso entran en el psicógeno los pensamientos, las fantasías, estímulos visuales, auditivos o incluso estímulos olfativos. En los reflejos, pues la estimulación táctil directa sobre los nervios del pene, principalmente el nervio pudendo, que envía una señal rápida a la médula espinal y genera una respuesta automática. Cuando el cerebro o la médula espinal validan el estímulo, estos envían señales eléctricas a través de los nervios erectores o los parasimpáticos, directamente hacia la zona pélvica. Esto comienza una fase de activación, conocida como la cascada de señalización molecular para este proceso. Se va a liberar el mediador, el cual pues funciona porque las terminales nerviosas y las células endoteliales que tapizan los sinusoides van a liberar el óxido nítrico, como lo habíamos mencionado anteriormente. Este óxido nítrico es un gas lipofílico, por lo que se difunde rápidamente a través de las membranas basales, desde el endotelio hacia el citoplasma de las células musculares lisas adyacentes. Estas células musculares lisas adyacentes van a generar una activación enzimática, pues dentro del miocito liso, el óxido nítrico se une a las enzimas guanilato ciclasa soluble o GCS, como lo podemos ver aquí en el diagrama. El GCS se va a activar en un segundo mensajero. La GCS o guanilato ciclasa soluble activada va a catalizar la conversión de GTP en GMP. El GTP es el guanosina trifosfato y este es un nucleótido purínico muy similar al ATP, pero en lugar de la adenina tiene guanina. Su función va a ser actuar como materia prima o la fuente de energía química
y cuando el óxido nítrico activa a la enzima guanilato ciclasa, esta toma el GTP y le corta dos fosfatos para transformarlo en el siguiente mensajero. Por eso le decimos la fase del segundo mensajero. Una vez que el GTP va a hacer la conversión en GMP cíclico, se genera el efecto de la proteína quinasa GPKG. En este caso, el aumento GMPC activa a la PKG, la cual va a fosforilar proteínas clave. ¿Esto cómo funciona? Pues va a cerrar los canales de calcio de la membrana celular, va a bombar el calcio citosólico hacia el interior del retículo sarcoplásmico, generando que se abran los canales de potasio y hiperpolarizando la célula. Al caer drásticamente los niveles de calcio libre en el citoplasma, los filamentos de actina y miosina se desacoplan, induciendo la relajación completa del músculo. En este caso, pues las paredes de los vasos sanguíneos y el tejido eréctil del pene van a generar el aumento del GMPC. La PKG es la que ordena expulsar el calcio fuera del citoplasma de la célula muscular. Sin calcio, las fibras musculares no pueden contraerse, lo que va a provocar la relajación profunda del músculo, conocida como vasodilatación. Esto permite que las arterias se abran, se inunden de sangre, provocando así una erección o bajando la presión arterial, como lo queramos ver. Cabe resaltar que la proteína quinasa G o PKG es una enzima de la familia de las quinasas. En bioquímica, la quinasa significa que va a ser su trabajo el fosforilar, es decir, pegarle un grupo fosfato a otras proteínas para encenderlas o apagarlas, como un interruptor, generalmente. Su función va a ser el ejecutar el movimiento real, activar el GMPC, fosforilando los canales de la célula para esconder el calcio dentro del retículo sarcoplásmico y sacarlo a la célula cuando sea necesario. Ahora bien, hablando de la inundación y el bloqueo venoso que mencionábamos, el pene va a contener 3 cilindros internos de tejido esponjoso, como lo habíamos mencionado. Y en este caso, los cuerpos esponjosos y los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Estos llenos de miles de pequeñas cámaras o cavernas vasculares. La entrada de sangre se da al abrirse las arterias. La sangre entra con fuerza y velocidad inundando estas arterias. El pene empieza a aumentar el tamaño y enderezarse, como lo podemos ver aquí en la comparativa de las imágenes. El atrapamiento de esta sangre, que va a ser un mecanismo veno-oclusivo, se genera porque el tejido esponjoso está rodeado por una envoltura elástica pero extremadamente resistente, la cual vamos a llamar túnica albugínea, como lo habíamos mencionado. A medida que las cavernas se inflan de sangre, presionan fuertemente las venas, que son las encargadas de sacar la sangre del pene, contra esta envoltura rígida. El resultado es que las venas queden totalmente aplastadas o colapsadas, la sangre entra libremente por las arterias, pero no puede salir por las venas. Al quedar atrapada a alta presión, el tejido se vuelve completamente rígido, logrando esta erección. Al hablar de erección, también tenemos que conocer cómo se da el cierre o el retorno a la flacidez. En este caso, este proceso se conoce como detumescencia. Una vez que el estímulo desaparece o bien después de que la eyaculación se haya dado, el cuerpo necesita liberar esa presión. El sistema nervioso simpático es el cual va a tomar el control y liberar la noradrenalina, una enzima del cuerpo llamada PDE-5. Esta va a destruir los mensajeros químicos que mantenían a los músculos relajados. Los músculos de las arterias y del tejido esponjoso volverán a contraerse y al encoger el tejido, la presión sobre las venas desaparece. Las venas se abren y la sangre acumulada drena rápidamente de regreso hacia el resto del cuerpo, haciendo que el pene vuelva a su estado flácido.
Y bien, hablando de la eyaculación, es importante conocer la composición del semen. La formación y origen del semen. Este no se origina en un solo lugar. Este será el resultado de una mezcla secuencial de secreciones producidas por diversos órganos. En este caso, pues órganos del sistema reproductor masculino durante el reflejo de emisión, esto previo a la eyaculación. Podemos resumirlo en 5 puntos. El primero, el testículo y el epidídimo. En este se produce alrededor del 5 al 10%. Será de un origen celular, en donde los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos. Este proceso se conoce como espermatogénesis y es el proceso en el que maduran en el epidídimo, donde adquieren la movilidad y representa una fracción pequeña del volumen del eyaculado, pero contienen toda la carga genética. El paso 2 o la segunda fuente es de la ampolla del conducto eferente. En este se va a dar un almacenamiento preliminar. Va a aportar una pequeña cantidad de líquido espeso que sirve de vehículo para transportar la masa concentrada de espermatozoides desde el epidídimo. El, el siguiente que aporta a la formación del semen será la próstata. Esta va a aportar cerca del 15 al 30% de la primer fracción líquida. Va a aportar un líquido lechoso ligeramente ácido de aproximadamente 6.5 de pH. Va a contener enzimas proteolíticas encargadas de la licuefacción posterior del semen, ácido cítrico, zinc. Esta es la primera fracción en ser expulsada. En la otra fuente de obtención serán las vesículas seminales, en donde estas van a producir cerca del 60 al 75% del volumen. Será la fracción mayoritaria y va a aportar un líquido viscoso, amarillento y alcalino, aproximadamente de un pH de 7.2 a 7.6, conteniendo fructosa, que será el combustible metabólico, y prostaglandinas. Esta es la última fracción en salir y empuja a los espermatozoides hacia el exterior. Mientras tanto, también cabe mencionar la aportación de las glándulas bulborretrales o de Cooper, que aportan cerca del 2% de el volumen de la fase preeyaculatoria o preeyaculadora. Esta van a secretar un líquido mucoso alcalino antes de la eyaculación o líquido preseminal, así se le conoce. Su función será lubricar la uretra esponjosa y neutralizar la acidez de los residuos de orina. No suele contener espermatozoides, salvo el arrastre por eyaculaciones previas muy recientes. Este semen va a tener una composición bioquímica interesante. El plasma seminal es el medio de soporte que va a nutrir, proteger y transportar a los gametos dentro del tracto genital femenino, que es naturalmente ácido y hostil, por lo que sus componentes bioquímicos claves son la fructosa, que se sintetiza por las vesículas seminales, es el sustrato enérgico que principalmente utilizan las mitocondrias del cuerpo del espermatozoide o del cuello del espermatozoide, para ser exactos, para producir el ATP y poder mover el flagelo. El antígeno prostático específico o PSA, que es una enzima serina proteasa producida por la próstata. Su función generalmente es fragmentar las proteínas de coagulación o seminogelinas para licuar el semen 15 a 30 minutos después de la eyaculación, liberando a los espermatozoides para que puedan nadar. Ácido cítrico, el cual va a actuar como un amortiguador o un buffer osmótico que va a regular la concentración de iones de calcio libres. Zinc, que va a estabilizar la cromatina de los espermatozoides y posee propiedades antibacterianas potentes, esto para proteger el tracto urinario. Y prostaglandinas, finalmente. Estos van a ser lípidos que estimulan las contracciones peristálticas inversas del útero y las trompas de falopio, ayudando a los espermatozoides a avanzar hacia el óvulo. Sabemos que
La eyaculación va a consistir en una expulsión de semen por el meato uretral. El semen estará constituido por espermatozoides, siendo el volumen eyaculatorio de 2 a 7 milímetros considerado el normal, equivalente a una cucharada. En este caso, los productos y glándulas adyacentes, mencionándolo de nuevo generalmente, serán las vesículas seminales, la próstata, las glándulas vulvoretrales, el epidídimo y los testículos. Va a variar según el individuo y la frecuencia eyaculatoria. Cuanto más frecuentes son las eyaculaciones, menor es el volumen. Este volumen eyaculatorio va a disminuir acorde a la edad. El 40% entre los 45 a 47 años, que es alrededor de 2.8 mililitros. El 28% a partir de los 56 años, que es 1.96 mililitros. Y este será de color blanquecino con textura gelatinosa, digamos. El volumen generalmente, como lo mencionábamos, digamos la media, es de 1.4 por eyaculación. Un volumen menor puede indicar hipospermia y puede surgir una obstrucción o disfunción en las vesículas seminales. En este caso, el pH de 7.2 a 8 debe ser ligeramente alcalino para contrarrestar y neutralizar el ambiente que pues sería sumamente ácido en la vagina. La licuefacción, como lo mencionamos hace poco, pues debe ser completa en menos de 60 minutos, usualmente ocurriendo entre los 15 y 30 minutos posterior. Este proceso permite romper el coágulo inicial, digamos, para liberar a los espermatozoides. El aspecto y color de la eyaculación pues va a ser blanco, opalescente o gris claro. Un color muy amarillento puede indicar infecciones o ictericia, mientras que un tono rojizo o marrón delata la presencia de sangre o hematospermia, como se le conoce. La viscosidad pues debe ser normal. El hilo que se forma al dejarlo caer por la gravedad no debe superar los 2 centímetros y una viscosidad debe ser pues indicador de que dificulta a los espermatozoides que se muevan libremente. La viscosidad alta ocasionaría eso. En este caso hablemos de algo muy importante sobre la composición del semen. En este caso pues serían las patologías y alteraciones del semen. Las patologías o alteraciones del semen se pueden dividir en 3 tipos. Alteraciones en la concentración celular, que van a estar compuestas por la azospermia, que va a ser la ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Esta puede ser pues obstructiva por conductos bloqueados o pues no secretada, falla en la producción testicular. Hablando de otra patología sería la oligosospermia. Esta pues va a ser la concentración de espermatozoides inferior a 15 millones por mililitro. La polisospermia, que va a ser la concentración excesiva o alta, mayor a 200 millones por mililitro, lo que a veces reduce la calidad de la movilidad de estos. Pasando a las alteraciones en la movilidad y la morfología, tenemos a la atenosospermia. Menos del 32% de los espermatozoides presentan una movilidad progresiva que pues se ve al avanzar en línea recta, comúnmente llamado espermatozoides lentos. La teratosospermia indica que menos del 4% de los espermatozoides tienen una morfología normal. En este caso, pues se presentarían anomalías en la cabeza, pieza intermedia o incluso en el flagelo. Por lo cual es importante conocer las partes del espermatozoide. Este se conforma por una cabeza que va a contener al núcleo y al acrosoma, unida por un centriolo a la pieza intermedia en donde se encuentran las mitocondrias, unida finalmente a la cola o flagelo del espermatozoide, que es el cual le permite el movimiento. Teniendo esto en claro, tenemos que conocer también las alteraciones macroscópicas y de volumen.
Estas pueden ser la aspermia, que es la ausencia total de eyaculado, y puede deberse a una eyaculación retrógrada, donde el semen viaja hacia la vejiga debido a una falla en el esfínter interno urinario, ¿no? En este caso, pues lo normal sería que viajara en la dirección contraria. La hipospermia, que es pues otra alteración, sería la presencia de un volumen de eyaculado inferior a 1.4 mililitros. Frecuentemente se produce por deshidratación o incluso disfunción de las vesículas seminales. Generalmente tenemos otra alteración que es un poco frecuente, que es la hematospermia. Esta pues es la presencia de sangre en el semen. Por ello el semen podría presentar un color marrón o rojizo y suele estar causada por infecciones o incluso inflamación en la próstata, conocido esto como prostatitis. En este caso, pues también tenemos otra alteración que es la leucocitospermia, en la cual pues se da una presencia de más de 1 millón de leucocitos o glóbulos blancos por mililitro de semen, indicando esto pues un proceso infeccioso activo en el tracto urogenital. Muchas de estas alteraciones son transitorias debido a que el ciclo de la espermatogénesis dura aproximadamente 74 días. Un cuadro de fiebre alta, estrés severo o consumo de medicamentos 2 meses atrás incluso puede alterar un análisis actual. Por ello, a veces cuando nos hacemos pues el examen para determinar esto, se requiere al menos 2 seminogramas separados por 2 y 3 semanas, esto para confirmar un diagnóstico patológico pues exacto. Con ello terminaríamos esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y pues que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.